Grupo de Diálogo cuenta de dos ponencias. La primera se llama Los sistemas educativos en Uruguay y Chile en crisis, la posibilidad de otra educación en Latinoamérica. Y de esta instancia se encargan Sara Oportus. Sara es una poeta angolina, licenciada en filosofía y estudiante del doctorado de filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires. Y Shirley Portero. Shirley es profesora de física, integrante de la mesa permanente de la TD. Integra también la agrupación pedagógica del siglo XXI y es estudiante de la licenciatura en Filosofía de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Y por otro lado, vamos a contar también con la intervención de Analia Costa, con su ponencia se llama Una educación posible y necesaria. Bueno, perdón, más ponencia, ¿cierto que me dijiste? Son ideas para dialogar y pensar, perdón. Bueno, Analia es profesora de filosofía con 37 años de trayectoria, trabaja en formación media, trabajaba en formación media, en formación docente, en moderar y también fue inspectora nacional de filosofía. Bueno, les doy la palabra entonces. Sí, voy a hacer una pequeña corrección. Yo integré la mesa permanente hasta que me jubilé en junio del año pasado, no así ahora. Y tampoco hablo en nombre de la ATD en su totalidad, sino de la agrupación pedagógica Siglo XXI, cuyos delegados forman parte, pero no la totalidad de la Asamblea Nacional Técnica de Enseñanza Secundaria. Bueno, voy a leer una oracioncita nada más del filósofo francés Éric Sagan, que dice así para introducir. Si desde la modernidad las formas de existencia humana se habían separado paulatinamente de la vida biológica y natural por el empuje del capital, esa disociación hoy adquiere dimensiones extremas. La vida, insumo y savia del capitalismo, es vampirizada de modo cognitivo. Los datos brotan de nuestro cuerpo para ser recogidos y procesados por inteligencias artificiales generativas. Esto convierte al capitalismo en hematológico y a nuestros cuerpos en algo fijo y exangüe ante la pantalla. Relegados a un lugar marginal, se dibuja para los humanos una nueva condición de espectros. Bueno, ¿cómo interpreto yo esto que dice Saddam? Bueno, acá lo que indudablemente se pone sobre la mesa es la racionalidad capitalista, ¿verdad? Y su gran maquinaria de producir a través de sus intelectuales. Y que esto, ¿cómo está relacionado con lo educativo? Bueno, porque obviamente todo el discurso de la transformación educativa tiene un profundo sentido político e ideológico. Aunque no se presenta de esa manera, lo tiene. En realidad vieron que todos los discursos alrededor de la transformación educativa pretenden darle un lavado como ideologizado, ¿no? Como por fuera de lo político, cuando realmente es profundamente político y se expresa así y se expresa de esa manera globalmente. Entonces nosotros con Sara estuvimos leyendo algunos autores con los que nos pudimos manejar en el corto tiempo que tuvimos para armar algo, sin querer invadir demasiado, porque esto es una mesa de diálogo, y vamos a recoger algunos aspectos de dos filósofos también, que son Nico Hirt y Lavand, ¿verdad? Que han trabajado mucho desde Europa y desde las transformaciones educativas que ellos viven en Europa y a las cuales han hecho una resistencia y han escrito mucho en particular. Y de esta manera uno puede comparar todo lo que se produce alrededor de las reformas globales en todas partes del globo, ¿verdad? En Europa, yo ya lo decía ayer en una pequeña intervención que tuve, que no tienen demasiadas diferencias. Sin embargo, ¿cómo esto aterriza acá en nuestro país? Bueno, en nuestro país hay algunas condiciones que nos distinguen del resto del mundo. ¿Por qué? Bueno, porque históricamente nosotros tenemos otra forma de gobierno de la enseñanza, históricamente. Nosotros sabemos que acá el sistema educativo, la Administración Nacional de Educación Pública, nunca dependió del ministerio. Entonces eso nos distingue y era una, digamos, una piedra en el zapato para poder profundizar y llevar adelante la transformación educativa. Por eso la LUC, una de las primeras cosas que hace es tratar de, bueno, darle al ministro de Educación más amplias potestades para que pueda desde ese lugar mandatar la propuesta. Y otras cosas que tenemos que nos distinguen también del resto del mundo es precisamente la conformación de las asambleas técnico-docentes, que es lo que yo voy a exponer brevemente. Las asambleas técnico-docentes, que no existen en ninguna otra parte del mundo,
como ustedes saben, es un órgano institucional que depende de cada subsistema. Cada subsistema tiene su asamblea técnico-docente, UTU, primaria, formación docente y enseñanza secundaria, y tiene como función discutir todo lo que tiene que ver con las políticas educativas y los planes. Sobre la marcha de esta transformación educativa, se ha criticado mucho a la ATD por su postura, fundamentalmente a la ATD de enseñanza secundaria, y se nos ha acusado de ser críticos, pero de no ser propositivos. Bueno, el Plan 94, del que hoy hizo referencia quien me antecedió en el uso de la palabra, fue un plan nacido precisamente en las asambleas técnicas, no necesariamente en la ATD, porque el proyecto inicial fue pensado por la profesora Marta Aberbur, siendo directora del Liceo número 1, después esto lo toma la ATD, lo hace suyo y continúa en su mejora. Este plan lamentablemente ha sido profundamente atacado por esta transformación educativa. Es un plan que inicia con presencialidad y con la opción semestral y la opción anual. La opción anual prácticamente está desterrada en este momento, así como también el pasaje a la virtualidad se hace evidente, ¿verdad? Antes nosotros desde la TD decíamos solo la virtualidad para casos excepcionales de personas que tuvieran realmente condiciones de mucha lejanía con su centro educativo, y sin embargo hoy esto se abre para todo el que lo quiera pasarse a esa modalidad. Y otro de los planes que también se elaboraron y fueron propuestas de las asambleas técnicos docentes en secundaria fue el Plan 2013, pensado para adolescentes de 16 años para arriba que hubieran estado por fuera del sistema educativo y que se iban a reintegrar. Estos planes también están siendo destrozados por la administración actual y son cambiados, y a pesar de que y esto lo quiero aclarar, tanto en el Plan 2013 como en el Plan 94, no se habla todavía de las competencias. Sabemos que desde las inspecciones técnicas se está presionando constantemente a los profesores, aun cuando esto no haya aterrizado en el plan, para que ya comiencen a trabajar con las competencias, cada uno en sus disciplinas. Y lo otro, que muchas veces los profesores no conocen, es que lo propositivo de la TD, ¿cómo funciona? Funciona a partir de las llamadas comisiones permanentes. Las comisiones permanentes, que están integradas por profesores, que son parte de los delegados que se eligen y se votan, como todos sabemos acá, cada 3 años. Es una elección que se hace regulada por la Corte Electoral, además con voto secreto, y es obligatorio. Y luego dentro de la propia TD se eligen, cada uno se postula, ¿verdad?, para trabajar en la comisión permanente que desee, y hay distintas comisiones permanentes: políticas educativas, políticas de estudiantes en nuestra edad, política de cárceles, ciclo básico, bachillerato, bueno, y algunas otras más que se me pierden porque a veces estas comisiones van cambiando en el tiempo, ¿verdad? A veces se les cambia el nombre o a veces simplemente cambia en función de las necesidades temáticas que vayan surgiendo. Esas comisiones permanentes, para poder trabajar, requieren de un cierto presupuesto. El profesor es liberado de sus horas de clase y cada mes y medio o 2 meses se reunían en las oficinas de la TD, en lugares específicos, y se trabajaba durante 2 días o 3 en la temática que los reunía en esa comisión. Lamentablemente, desde allí, que es donde surge la verdadera discusión polémica, y desde allí donde pueden surgir las propuestas, se han ido boicoteando. Realmente hoy no contamos con presupuesto a esta altura del año para que las comisiones permanentes puedan funcionar, y bueno, entonces si se nos acusa de que no proponemos, pero no se nos dan los exiguos tiempos que disponíamos en esas asambleas permanentes para que trabajen, funcionen y puedan producir, entonces no entendemos bien cómo se nos reclama algo cuando se nos cortan todas las posibilidades para poder trabajar en esas comisiones permanentes, que tienen además otra función. Las comisiones permanentes, luego, cuando se reúnen las asambleas nacionales, reciben todo lo trabajado durante todo el año
por la comisión permanente, lo toman, lo hacen suyo, lo discuten, y sobre esa base se vuelve a discutir, se elabora, se profundiza, y eso se lleva a lo que es el plenario, donde bueno, se hacen correcciones, se hacen sugerencias, se hacen cambios, se discute y se pasa a votación. La mesa permanente, que está integrada por 5 miembros, elegidos también en una votación interna dentro de la delegatura, tiene como uno de sus roles tener una conexión con las autoridades del sistema, con quien gobierna el sistema. Y en esta oportunidad ese diálogo está cortado, por lo menos es así para enseñanza secundaria. La directora general no recibe prácticamente, tampoco permite que la mesa permanente, como ocurría en los procesos anteriores, se reunía en distintas comisiones institucionales para trabajar y seguir las políticas educativas, y eso murió. O sea, desde que nosotros asumimos pandemia de por medio, este vínculo tampoco fue permitido por la dirección general. Y de hecho también se nos ha eliminado el tiempo de poder reunirnos en las asambleas nacionales. ¿Por qué? Bueno, porque las únicas asambleas que nos han cedido desde este gobierno con la dirección general son las asambleas que siguen el ritmo de la transformación educativa. O sea, no nuestro ritmo ni lo que nosotros queremos discutir, sino el ritmo de cómo debe avanzar la transformación educativa. Y de hecho, ni siquiera es la secundaria, la dirección general, quien en este momento está habilitando los gastos de estas asambleas, y que no lo hace Codicen. Por lo tanto, estamos sujetos totalmente a lo que determine Codicen para que estas asambleas se puedan llevar adelante. Entonces estamos en un momento de destrucción de las asambleas técnico-docentes, y es una destrucción que tal vez no se muestra demasiado, pero quienes estamos ligados a ella en nuestra militancia por la educación, bueno, obviamente esto es muy doloroso ver como una herramienta que es única en el mundo, de la cual es el momento en que después todos los profesores podemos hablar sobre políticas educativas, sobre educación y lo que nos convoca como docentes, y todo esto está siendo eliminado. Si bien no fue eliminada en la ley de urgente consideración, de hecho, el recorte presupuestal que se le da a la TD y la forma en que se traba todo el trabajo que se venía haciendo, bueno, es una forma de eliminarla no tácitamente desde la ley, pero sí funcionalmente. Eso lo quería informar porque muchas veces los profesores desconocen un poco cómo se trabaja en este ámbito, que es histórico, y siempre fue propositivo, y es cierto, somos críticos y tenemos una postura política bien clarita con respecto a lo que es la transformación educativa, pero no solo a esta parte de cómo se ha implementado, porque en realidad la transformación educativa viene de los espacios de gobierno anteriores al actual. En los gobiernos progresistas ya se comenzó a andar de una manera bien distinta a como se hace ahora. Ahora es como un tanque que avanza y aplasta todo, pero anteriormente las políticas focalizadas que se fueron llevando adelante con planes, como el 2016, el 2009, el 2012, todos planes que fueron sumamente criticados por la TD, porque eran planes que pauperizaban y dejaban de lado la posibilidad de que se diera la enseñanza. Y si hay algo a lo que no debemos renunciar es a la enseñanza, porque el momento en que nosotros renunciemos a la enseñanza, renunciamos a nuestra esencia pedagógica y a nuestra elección, ¿verdad?, como docentes que estamos comprometidos con lo que hacemos. Todos esos planes fueron estudiados cuando teníamos presupuesto, íbamos a los liceos, había seguimiento de planes, no solo por la mesa permanente, sino por las comisiones. Todo esto, por falta de presupuesto, hoy no se puede hacer. Y los únicos datos que nos llegan de la transformación educativa son los que se dan oficialmente. Estamos viviendo una situación que, bueno, realmente nos entristece muchísimo, porque el trabajo en las asambleas técnicos es un trabajo comprometido, es un trabajo que lo hacemos porque queremos, nadie nos obliga,
y por lo tanto ver coartada toda posibilidad de verdadera y genuina participación y una participación además libre, porque allí se discute con total libertad y que estas libertades que teníamos hoy estén cercenadas por una transformación educativa que escucha solo las voces que quiere escuchar y solo las voces que dicen y acompañan la transformación, no es de manera alguna lo que nosotros podríamos concebir como una participación genuina. Esto no quiere decir que en los gobiernos anteriores se nos escuchara en todo, ni mucho menos, pero había pequeñas posibilidades de incidir en las discusiones porque por lo menos éramos escuchados y en algunas cosas se podía incidir. Lamentablemente hoy no podemos incidir en nada, absolutamente en nada. Eso no quiere decir que renunciemos a la responsabilidad que hemos adquirido y seguiremos siendo críticos y seguiremos estudiando, bueno, esto que es racionalidad del capitalismo, que se expresa a través de todo lo que se hablaba. Bueno, hoy no se habló mucho en realidad, yo pensé que se iba a hablar en serio de lo que significaba la inteligencia artificial, que va mucho más allá de lo que es la máquina, porque en realidad este filósofo, que es uno de los autores que más ha trabajado en este aspecto y ha hecho una investigación muy profunda, que realmente hay que leerlo para ver cuánto ha avanzado y cuánto tiene que ver esto con la educación. Hoy por ahí un compañero decía, no vamos a ser sustituidos. Claro, es lo que nosotros queremos, no ser sustituidos. Pero la sustitución ya comenzó hace bastante, porque la educación mueve un capital que es equivalente a la industria automovilística en el mundo. Así que fíjense en si será importante que el capitalismo, ¿verdad?, le hinque el diente a lo educativo, porque ahí hay ganancias, ganancias para las transnacionales que venden productos educativos. Y dentro de esos productos educativos que se venden la sustitución de los profesores, precisamente. Esto ya es real y ya está funcionando. Bueno, y ahora, para no ocupar mucho la palabra, le vamos a pedir, porque lo mío era bien, un poco ir por lo de la TD, ¿verdad? Lástima que las compañeras de la universidad se fueron porque sé que desconocen realmente todo lo que es el marco de trabajo de las asambleas técnico-docentes. Muchas gracias, Shirley, y también muchas gracias a Anaí y a Mayra por esta mesa. Encantada de estar acá con ustedes. Yo vengo con un mensaje, porque nosotros somos los chilenos pioneros en el sistema neoliberal. Por lo tanto, yo he vivido en carne propia y podría dar un testimonio acá como desde mi propia experiencia con respecto a lo que ha significado la pauperización en materia educativa, cómo se desmantela, digamos, la educación pública en pos de darle todo a los privados, a la iniciativa privada, solamente como no tenemos tanto tiempo, a mí me gustaría poder profundizar un poco más, pero me voy a remitir inicialmente a cierto marco, que tiene que ver con el hecho de remitirme a un libro que yo se lo recomiendo, que es de Perry Anderson. Luego, si quieren, se lo puedo entregar en PDF. Pero bueno, él comienza su libro sobre el neoliberalismo diciendo que el neoliberalismo nace después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, tampoco es una cosa de ahora. 1945 ya estamos ideando cómo hacer una nueva lectura de las políticas económicas y que son anti-keynesianistas, y donde, voy a leer textual, dice: 3 años después, en 1947, cuando las bases del Estado de Bienestar en la Europa de posguerra efectivamente se constituían, porque esto tiene que ver con cómo yo creo que hay una desintegración tal del saber, que esto es historia. Ustedes me pueden decir, ¿pero cómo, Tere? Si tú estás en filosofía. Bueno, pero es que los saberes están todos urdidos, y eso mismo pasa a nivel de nuestra escuela. Bueno, continúo. Cuando las bases del Estado de Bienestar de la Europa de posguerra efectivamente se constituían, no solo en Inglaterra, sino que también en otros países, Hayek convocó a quienes compartían su orientación ideológica a una reunión en la pequeña estación de Mont Pelerin, en Suiza.
Entre los célebres participantes estaban no solamente adversarios firmes del estado de bienestar europeo, sino también enemigos férreos del New Deal norteamericano. En la selecta asistencia se encontraban, entre otros, Milton Friedman, Karl Popper, Lionel Robbins, Ludwig von Mises, Walter Epken, Walter Lippmann, Michael Polanyi y Salvador de Madariaga. Allí se fundó la Sociedad de Montpellier, una suerte de franco-masonería neoliberal altamente dedicada y organizada, con reuniones internacionales cada 2 años. Su propósito era combatir el keynesianismo y el solidarismo reinantes y preparar las bases de otro tipo de capitalismo duro y libre de reglas para el futuro. El futuro llegó, cierto, sabemos lo que significó el golpe de Estado en Chile, también en Uruguay. Esto se hizo a sangre y a fuego, o sea, se hace una política del shock, pero se hace obviamente con un pueblo que está inmerso en el miedo, ¿cierto? Incluso en el miedo a pensar diferente. Entonces, acá voy a rescatar algunas características de este proceso que a la vez he narrado por Nico Hirt en un texto que se llama Los amos de la escuela, que es del 2010. Muy básicamente lo que se hace es que hay como por parte del Estado, un desertar de su rol de educar para traspasarle todo eso a los privados. Hay una venta lucrativa del saber, hay un control directo de los conocimientos, aparecen las competencias, hay un comportamiento que se debe inculcar a los trabajadores y los futuros consumidores. Eso también lo trataba ayer muy bien Alexis. Y tampoco la repetición de los cursos tampoco es algo que tiene que ser, sino que tenemos que darle todas las prerrogativas posibles al estudiante para que pueda pasar el curso. Y si bien es cierto, esto que estoy diciendo yo está escrito en 2010, donde quiero también leerles parte de este libro, porque parte con, vaga redundancia, con un preámbulo, donde nuevamente estamos acá organizados, ¿cierto? Y dice, Bruselas, una tarde de enero de 1989. En la primera escena estaba el 47, ¿cierto? En Montpellier. Acá estamos en Bruselas en 1989. ¿Por qué digo esto de las reuniones? Porque todo este tipo de políticas neoliberales se lleva de espaldas a la organización de los profesores. ¿Por qué es tan importante conocer todo lo que Chile nos transmite con respecto a la organización y al movimiento pedagógico que tiene larga data en Uruguay, que tiene larga data en Chile, pero que las nuevas generaciones no tienen ni idea de que primero, ante todo, somos trabajadores? En Chile hay como la idea de que los profesores tienen otro estatus, así como, no sé, ¿me entiendes? Como no son trabajadores. Y creo yo que es muy importante hacer el traspaso a las nuevas generaciones de la responsabilidad política y social que tenemos como educadores. Creo que eso es vital. Entonces, bueno, acá hay otra reunión. Entonces, nosotros también tenemos que empezar a reunirnos con más asiduidad. Dice, en los edificios del poderoso lobby patronal, de la Mesa Redonda Europea, de los empresarios, un puñado de hombres están aún trabajando. Ya es tarde ya. Giovanni Testa, de Fiat Italia, Bernard Del Palme, de otra empresa, Damián de Catalay, de Petrofina, de Bélgica, otro caballero de Nestlé. Bueno, podría seguir nombrando, pero son grandes personas con nombre y apellido, cuyos intereses se ven obviamente en suspenso y en peligro, si acaso nosotros como trabajadores vamos a querer darle como la pelea, digamos. Entonces, Perdón, sí. y se reúnen para hablar de educación y para determinar Claro, los destinos de la exactamente, educación. exactamente, acá se trata. Dice, esta tarde tienen que dar los últimos toques al informe Educación y Competencia en la Europa que ERT, estos empresarios, quiere presentar a la prensa una semana más tarde. Se trata de encontrar los términos fuertes, las palabras que llamen la atención.
ya desde la introducción. Hay que empezar recordando, entre comillas, la importancia estratégica de la educación para la competitividad europea. Lamentar la inadecuación y el arcaísmo. Podríamos agregarle de ese enciclopedismo a la antigua que tenemos que despreciar, por supuesto que sí, y de los sistemas educativos europeos antiguos, afirmar alto y claro, comillas, que la oferta de cualificaciones no se corresponde con la demanda. Esto no es suficiente. Se estigmatiza además a una Europa que autoriza e incluso anima a sus jóvenes a que se tomen el tiempo necesario para realizar estudios, entre comillas, interesantes, sin relación con el mercado laboral. O sea, la tienen como de ida y de vuelta. Se asegura que las disposiciones para poner a nivel la enseñanza son muy insuficientes y concluyen. El desarrollo técnico industrial de las empresas europeas exige una renovación, aquí hay un tiempo, acelerada de los sistemas de enseñanza, para que estos puedan seguir el ritmo de un entorno en perpetuo cambio. ¿Les suena, cierto? Es que tenemos que ir a la par de la tecnología, tenemos que ir porque esto es un cambio, esto es turbulento, ¿cierto? Es todo líquido, no hay nada que se pueda agarrar porque ya estamos cambiando y nuevamente tenemos que volver a capacitarnos y no hay nada permanente, no hay nada que realmente uno pueda decir acá hay un saber que yo manejo como profesor porque ya está cambiando, al otro día ya cambió ya. Bueno, eso está ya pensado en la época de los 80 y en Chile al menos es anterior. Pues voy a hacer un pequeño como hacia atrás, porque acá hay muchas reuniones. Después siguen reuniones en los 90, diferentes reuniones citadas por Nico Hirt. Solamente voy a hacer un retroceso un poquito más hacia Chile para hablar de la Escuela de Chicago, que me parece importante cómo se liga lo constitucional en Chile, cómo se liga el liberalismo de corte neoliberal, digamos, con el pensamiento hispanista de Santo Tomás, pasado por España y pasado por un cura, que es el cura Lara, que quien le va a hacer clase a Jaime Guzmán, que es el ideólogo, digamos, de la Constitución chilena, que hasta el día de hoy nos rige, pues la derecha pudo hacer toda una embestida de vuelta y dar vuelta a todo el escenario que teníamos favorable con una cosa histórica de poder cambiar esa Constitución. Bueno, entonces, el ladrillo, que me parece que es muy importante hablar un poco de quiénes son los personajes, porque cuando uno habla de colonialismo en términos filosóficos, económicos, acá queda en evidencia cómo el pensamiento de Milton Friedman es traspasado de una manera como muy intencionada, con un plan, para llevar a los excelentes ingenieros de la Universidad Católica a estudiar a Chicago. Entonces, o sea, como que ya más plan no puede ser, o sea, que estamos llevando a gente para que venga con la idea de la libertad, digamos. Y la idea de la libertad van a ir, este plan que va a quedar plasmado en el ladrillo, van a ir en contra del Estado desarrollista cepaliano, ¿cierto? Que sabemos que primó durante la época del 50, 60, con respecto a la importación de la sustitución de importaciones, que es algo que no solamente creo que pasa en Chile, sino que también por lo que me he documentado también pasó en Argentina, no sé de acá yo que también creo. La cosa es acabar con la industria nacional, se liberan los precios, se desprotege cuesta mucho menos importar, o sea, como que se hace toda una serie de, antes se controlaban los precios, había restricciones, ahora todo se libera, digamos, y en ese liberalismo hay un gran daño que se le hace como a la industria nacional, y este plan fue ideado, por ejemplo, con una persona que murió hace poquito, ahora en abril, Sergio de Castro,
quien fue ministro de Economía primero asesor, después ministro de Economía, y el 79 creo que ejerce como ministro de Hacienda de Pinochet. O sea, estamos hablando ahí como con la primera generación de los Chicago Boys, como con lo más duro, digamos, porque en esa época, además, 78, 79, o sea, todo lo que significa violación sistemática de los derechos humanos estaba más en auge, o sea, y yo creo que ustedes conocen esa frase que había que hacer estallar la economía chilena, ¿cierto? De Nixon. ¿Le suena? ¿O no? ¿No? Bueno, pero la hicieron estallar la economía como para poder, en el fondo, chistar o chillar, en el fondo para justificar esta embestida de los militares. Bueno, eso con respecto a la política económica. Entonces la privatización comienza y se ha entregado en Chile prácticamente todo, y un principio filosófico que aquí yo ya voy terminando, un principio filosófico que me hubiese gustado hablar, porque aquí tiene que ver como cómo se van ligando las cosas en términos de lo económico, pero también con lo filosófico, que es el principio de subsidiariedad. El Estado ya no es un Estado como el antaño que tenía un rol docente, sino que solamente lo que hace el Estado es ser un facilitador de que cuando la gente no tiene plata, bueno, te vamos a dar hasta cuarto medio, va a tener clases, obviamente muy inferior porque la educación pública está totalmente mermada, está totalmente diezmada, y por otra parte es una forma como de empobrecer, como decía, lo público, y darle todo el paso entonces a la privatización de todo, que es lo que actualmente todavía domina, aunque estemos con un gobierno progresista. O sea, lo que se ha hecho ha sido como acentuar, le hablo un poquito como para ir terminando, acentuar las políticas neoliberales, diría yo, y lo digo con autoridad en el sentido de que yo he participado en la evaluación, bueno, evaluaciones docentes, evaluaciones de pruebas estandarizadas, como correctora, como supervisora, y podríamos decir que todo el sistema chileno está como reducido a dar pruebas estandarizadas. Entonces, finalmente, los contenidos, que no tampoco tenemos que renunciar como profesores a los contenidos, pero los contenidos están totalmente como en función de lo que me van a preguntar en las pruebas. Entonces ahí hay una pérdida del para qué conocemos, de los sentidos de la educación, tremendo, porque imagínate, o sea, uno no va a la escuela para dar exámenes, ni menos exámenes que ya sabemos, porque esto lo han teorizado varias personas, ya sabemos que están en manos del Banco Mundial. O sea, todo está como premeditadamente, todas las instituciones financieras más grandes están financiando a la vez PISA, Rosetta Stones, PEARS, o sea, muchas pruebas donde te hacen ranking, escala, donde tienen que ver cuánto dinero te prestan, cómo se trabaja con la deuda, cómo se gobierna con la deuda externa de cada país. Bueno, ahí yo quedaría ahí, y no sé si Chira quiere decir algo más, obviamente, y eso, decirles simplemente que hay que juntarse, ya sea de manera local en el país, pero también de manera internacional, porque esta lucha no la vamos a ganar desde un país. Creo que somos conscientes de cómo lo han hecho ellos, y solamente viendo cómo se han comportado ellos, que se han ligado como transnacionalmente, bueno, queda en evidencia que solo de una manera organizada los profesores y situándonos como sujetos políticos vamos a poder lograr algún cambio, si no las transformaciones siempre van a ser en desmedro y como para pauperizar todo, empobrecerlo todo. Gracias.
No, nada más que como se llamaba este espacio, era comparar un poco el sistema chileno con lo que ocurrió en nuestro país, con lo que está ocurriendo en nuestro país, y señalar una diferencia más. Nosotros tenemos unos principios rectores de la educación pública que todos conocemos, la gratuidad, la obligatoriedad y la laicidad, que son distintos. Entonces, obviamente, Chile fue el país fue el país utilizado como modelo para aplicar todo esto, ¿verdad? Y utilizó una dictadura de las más crueles de Latinoamérica para poder insertar esto de forma avasallante y totalizadora. Nuestro país tiene otras características y la privatización se lleva adelante de otra manera mucho más sutil, pero no por más sutil que sea, es privatización igual. Una de ellas, recordarán ustedes, son los liceos de gestión público de gestión privada, como el Jubilar, el yo que sé cuánto, todos esos que pululan, el Impulso, por ejemplo, liceos que se instalan en los barrios de mayor pobreza y se eligen a los estudiantes, porque no cualquiera entra a esos liceos, se les elige en función de los compromisos que puedan asumir las familias para retener y que los chicos ahí adentro terminen el ciclo básico o el bachillerato. Y lo otro es las inversiones PPP que no funcionaron demasiado acá realmente porque se ve que los capitalistas no tienen mucho interés, pero era algo que promovía Robert Silva en toda su campaña, y que consistía básicamente en que, bueno, un capitalista que quería construir un aula para jardín, para liceo, para escuela, era el propietario del lugar, la gestión era pública, o sea, el Estado iba a poner los profesores, la instalación del resto, pero el privado iba a ser el dueño, iba a administrar eso fuera del horario, y yo ahora no recuerdo bien, pero creo que era algo así como por 30 o más años que administraba, ¿no? ¿Eran 30? 30, sí, exactamente, administraban eso. Eso, en realidad se han construido algunos jardines bajo esta modalidad, jardines preescolares, no así liceos aún. Pero las características que nos hacen diferentes, porque tenemos obviamente una historia pedagógica diferente, no significa que, ¿verdad?, el marco, la racionalidad capitalista no esté operando de la misma manera en todas partes, ¿no? Simplemente que se aterriza de formas diferentes y va penetrando de formas diferentes. Lo más triste tal vez es que como los progresismos en toda América Latina se han prestado para llevar adelante esto, ¿no? Entonces hoy estamos como muy perdidos, como no sabiendo ya en qué creer y para dónde mirar, para ser escuchados y para que podamos realmente cambiar la pisada. Bueno, Anaí. Bueno, yo voy a hilvanar un poco desde esto que ustedes plantean, aun cuando mi intencionalidad era otra, ¿no? Es decir, yo no me planteo tanto centrarme en la crítica a la transformación educativa, que me parece más que necesaria, sino que se me antojaba traer un poco el desafío de pensar el futuro, de ir preparando ese futuro, con una intencionalidad muy clara, empezar a exigirlo ahora, es decir, no por hacer ciencia ficción. Entonces, mi propuesta apostaba más, no tanto al presente, sino que partiendo de este presente, imaginar qué educación deberíamos proyectar. Claro que sí, porque es desde ese lugar que saltamos de la mera reacción a la proposición. Es decir, saltamos de la queja a la propuesta. Entonces a mí me preocupaba que eso estuviera presente. Digo, el desafiarnos a pensar la educación del futuro que nos gustaría y a unir esfuerzos para que eso sea posible. Después se podrá negociar un poco más, un poco menos, pero cuando uno tiene un rumbo, creo que se encamina un poco más la lucha. Por supuesto que no se puede pensar la educación como una isla. Es todo capitalismo. Nosotros somos parte de ese todo. Entonces, evidentemente, esta racionalidad capitalista atraviesa la educación actualmente y la lucha por la educación
no puede ser una lucha que no se involucre políticamente por luchar por una sociedad mejor, más justa, más igualitaria, que una lucha que no implique enfrentar al capitalismo y a esta racionalidad. Entonces, no caben dudas, y desde ayer se viene hablando del tema, que la educación es un hecho político en sí misma, pero además nos pone, nos posiciona en una política mucho más general, ¿no? Y no, bueno, por eso creo que cuando hablamos de educación no podemos pensarnos aisladamente, porque no es un mero fenómeno técnico. Es decir, la educación es un proyecto cultural, es un proyecto ideológico, bueno, y por ahí exige ese compromiso más amplio, ¿no? Shirley hablaba de que en el Uruguay hay una historia en la educación que es muy rica, y yo lo asocio fuerte con algo que se planteaba ayer desde la compañera que expuso de FENAPES, el sostener esa soberanía nacional, ¿no? Sostener que los proyectos educativos tengan fuerte raigambre en todas las luchas populares, en nuestra propia historia, en nuestras características particulares. Eso es parte de la soberanía nacional que hay que defender y nutrirnos de esa historia, más que consumir paquetes que vienen ideados y preelaborados. Bueno, volvamos a cocinar en casa, y no tanto hamburguesas McDonald's. Pero en este tema de los principios, es lo primero que tenemos que empezar a establecer una lucha también, que es una batalla cultural, el cómo se han ido vaciando los significados, transformando los significados. Nosotros partimos de los principios de una educación con autonomía. Ahora, se decía hace un rato, autonomía de centro. La preocupación es justificar la autonomía de centro, pero hemos perdido la autonomía real en la educación, partiendo de que la educación queda sujeta a los mandatos del MEC y el MEC responde a un gobierno de turno. Entonces, recuperar el concepto de autonomía. ¿Qué entendemos por autonomía? Pero cuidado que esta autonomía no se viene recortando con la LUC, se viene recortando hace rato. Entonces tenemos que pensar desde ese principio de autonomía. ¿Y qué significó la creación de un CODICEN? ¿Y cómo se designan? Consejo Directivo Central, que es un órgano jerarquizado que gobierna por sobre los entes autónomos. Y esto significó un recorte brutal de la autonomía. Y estoy hablando de la década de los años 70 del siglo pasado, cuando se instaura el CODICEN. Entonces, pensar en la autonomía, pensar en cómo se gobierna la educación, nos va a exigir pensar una nueva ley de educación, pensar nuevas formas de organizar la educación, que no significa volver a los años 70 o previos a los 70. Capaz que tenemos que inventar otras formas de organizar la educación, pero ya no con estructuras verticales jerarquizadas sujetas al poder político de turno. Y reclamar en esa autonomía la necesaria participación. La participación que Shirley marcaba, es decir, desde las ATD, pero la participación desde los consejeros electos por los docentes, la participación como espacio abierto a que los propios educadores sean los que vayan nutriendo las propuestas educativas. Entonces, esto tenemos que empezar a pensarlo, porque si no lo que hacemos es la reacción. Bueno, deroguemos los artículos de la LUC que suprimieron los consejos colegiados y volvamos
rápidamente a lo que teníamos antes. En realidad podemos ir a otra cosa distinta y mejor. Y tenemos que pensarlo. Y si no lo pensamos nosotros, habrá otros que pensarán por nosotros. Entonces yo creo que hay una responsabilidad grande. En el tema laicidad, otro principio que nos es muy caro, digo, muy querido, y ahora el tema del concepto laicidad pasa por neutralidad, apoliticidad. Pero vamos a leer un poco, que tenemos bibliografía grande sobre el tema laicidad en autores y pedagogos uruguayos que muestran el necesario compromiso del educador en su posicionamiento, que no es dogmatismo. En tanto lo expone públicamente, lo pone en discusión, lo fundamenta y acepta y escucha otros fundamentos. Pero esto no significa neutralidad en absoluto, porque no existe, es falso. Se encubre bajo un manto de cierta neutralidad un profundo dogmatismo que no se expone a la discusión. Entonces, la explicitación de mi posicionamiento, la fundamentación, cuidando fuertemente la relación estudiante-docente, en donde puede haber relaciones de poder, sin duda. El respeto, todo eso se aprende, pero eso se significa desde un concepto de laicidad que es muy distinto al que está circulando en este momento. Entonces, cuando hablamos de que tenemos principios históricos, yo digo, hay que dar esa batalla cultural por resignificar estos principios que han sido diluidos, tergiversados, manipulados, y recuperar su sentido y su fuerza. ¿Qué piezas deberíamos ensamblar en un futuro proyecto educativo? Y bueno, tenemos algunas ideas que han sido interesantes, algunas fueron llevadas adelante, otras no. En realidad lo que más importa cuando uno piensa juntar las piezas es tener claro qué es lo que va a hacer, qué colcha va a armar con esas piezas, con esos retazos, cuál es el sentido general del puzzle, porque si no uno anda poniendo la pieza por cualquier lado, ensayo-error, ensayo-error. Es decir, el tener una visión global es lo que nos orienta en el sentido. Sin duda, debemos reclamar la extensión del tiempo pedagógico. No es la extensión horaria, extensión del tiempo pedagógico, con ese sentido. No es centros que estén abiertos más horas para cuidar a los chicos, sino centros que tengan más espacio de construcción pedagógica, que tampoco significa más horas de asignatura, significa pensar el espacio pedagógico en diferentes dimensiones. Y hay experiencias, tenemos experiencias hechas. Se hacía mención al Plan 94 como una creación de la TD, y yo siempre menciono, porque como soy vieja, me tocó ser alumna de ese plan, que no fue el primer plan creado por la TD. La Asamblea Artículo 40, que fue el antecedente de la TD, fue creadora del Plan 63. Década del 60, explosión demográfica en educación media, crisis total. Acceden por primera vez a la educación media los sectores de hijos de trabajadores, los sectores más populares. Se le pide a la Asamblea Artículo 40, que así se llamaba lo que después fue ATD, que piensen en una propuesta que resuelva. Y bueno, el Plan 63 fue un ejemplo de cómo los docentes puestos a pensar pueden hacer propuestas excelentes. Y en ese plan había extensión pedagógica que permitía una cantidad de talleres o actividades optativas en que los estudiantes podían ir transitando en lo que se consideraba una actividad, repito, exploratoria.
Es decir, que el estudiante pudiera ir transitando por todas esas experiencias y explorando en la búsqueda de lo que más le gustaba o más le interesaba para profundizar. Y de esta manera también se integraba por primera vez lo manual, lo intelectual, lo artístico. Y entonces pasábamos de elegir teatro, radio, yo qué sé, jardinería, me tocó hacer, electricidad, me tocó hacer. Pasábamos por todas esas actividades en donde los talleres, además, muchas veces eran organizados por los propios estudiantes, a partir de las propuestas que los propios estudiantes iban creando. Estas cosas son muy costosas de llevar adelante, son dificultosas de llevar adelante y son costosas. Tenemos algunas experiencias que nos permiten criticarlas y ver en qué fallaron, qué faltó. Bueno, partamos de esas experiencias para superarlas. Todo esto entonces no puede hablarse sin pensar en el presupuesto. El presupuesto para la educación es, creo, el punto inicial para poder soñar cualquier cosa. Sin presupuesto es inviable. Otro aspecto, y que va atado de la mano del presupuesto, es decir, el tema alimentación escolar no era un tema que tuviéramos que pensar en educación media. Hace tiempo que sí. Hace tiempo que es un tema que hay que pensar en la educación media. Pero no para los liceos de chicos pobres. No como el comedor para los que no pueden comer en su casa, sino como parte integrada para todos, como parte de ese sistema educativo que tiene una extensión horaria y que a su vez integra también hábitos de alimentación. Y hoy eso es un problema, y es presupuesto también, que está siendo resuelto de manera focalizada. ¿Por qué no pensarlo como un sistema más integrado? En lo curricular, voy tirando ideas que anoté para la discusión, cosas que uno tendría que empezar a pensar. Sin duda, digo, aprender de estos planes como el 63 que yo mencionaba, el plan 94, significa, en ambos casos, es bien interesante, son planes que introdujeron diferentes dispositivos e innovaciones, pero siempre pensando en función de lo que el estudiante, para favorecerlo el aprendizaje o de lo que el estudiante pudiera precisar. Es así que la modalidad libre asistido, la semipresencialidad, el profesor de apoyo, esos son cuestiones que fueron planteadas por el plan 94. El profesor de apoyo, la primera vez que se planteó es en el plan 63, el concepto de recuperación, cambiar los formatos de la evaluación, que la evaluación ya no era solo el examen, como en el plan 41, que se rendía todo con exámenes, es decir, se podía aprobar también transitando un espacio de apoyo y de recuperación. Bueno. Otro aspecto que deberíamos pensar tiene que ver, bueno, con las distintas asignaturas. Este es un tema en donde es cabroso porque nos peleamos, porque tiene que ver también, bueno, con fuentes laborales, sin duda, ¿no? Las cargas horarias, todo eso, sin duda. Yo personalmente defiendo la existencia de las asignaturas porque creo que los saberes se construyen como corpus de saberes con un lenguaje, con una sintaxis, con preguntas específicas. Y el chico tiene que apropiarse
y conocer esos distintos lenguajes. Pero ¿cómo articulamos para que eso no sea una sumatoria o una fragmentación? Y bueno, hoy se estaba planteando el proyecto de la enciclopedia, en donde hay una articulación. La articulación viene en la intencionalidad de cómo se elaboran esas distintas asignaturas a partir de una pregunta o de un problema común. En el plan 63, los profesores tenían un único contenido. Después cada uno lo bajaba con la bibliografía y con el enfoque. El contenido era el hombre y el mundo actual. Se terminó. Ese era cuando uno va al plan, ¿y si dónde están los programas? El hombre y el mundo actual. Arréglese. Es decir, un problema central. El chico llegaba a 6º año y tenía que trabajar eso, el hombre y el mundo actual. Y lo aterrizaba. Cada profesor hacía su propuesta desde su lenguaje disciplinar, desde sus autores, en el diálogo con ese problema. Bueno, a todo esto termino. Se podrían seguir planteando montones de cosas que tendríamos que ir pensando piezas para ir ensamblando en la construcción de una propuesta educativa de futuro y que deberíamos empezar a exigir mañana, porque empieza la campaña electoral o continúa, porque ya empezó, y es el momento también de hacer presión en estas cosas. ¿Qué lugar debería tener la filosofía? O aspiro yo. El lugar de la filosofía en la educación. Bueno, es una disciplina más, una asignatura en la cual defendemos ese espacio con uñas y dientes porque sabemos de su importancia y su valor, pero esto vale como fundamento para cualquiera, de literatura, de inglés, de física, de química, obvio. Pero nosotros vamos a ir un poquito más allá. Es decir, creemos que filosofía tiene experiencias realizadas y ha tenido una trayectoria como disciplina en educación media, en donde se ha intentado ir más allá de la simple enseñanza en la disciplina, en el horario curricular de la asignatura. Se construyó crítica de los saberes como un espacio que no pretendía ser dictado por docentes de filosofía, sino que fuera un espacio articulador de los saberes, en donde trabajáramos docentes de filosofía o de cualquier otra asignatura, poniendo todos los saberes bajo la lupa de una reflexión crítica. Ese espacio de crítica de los saberes se ha ido reduciendo, minimizando, diluyendo, desapareciendo. Y ahí había una intencionalidad muy clara en el planteo que se llevó adelante con crítica de los saberes y que yo defiendo. Es decir, no solo se piensa críticamente desde filosofía, se piensa críticamente también desde otras disciplinas, de todas. Ahora, si nosotros desde la filosofía no atravesamos fuertemente, generando una matriz de pensamiento crítico, si nosotros que somos, por nuestra especificidad, los que nos hemos dedicado a trabajar en ese pensar reflexivo, no somos impulsores, no estoy hablando de colonizar espacios, estoy hablando de dar impulso, estoy hablando de atravesar, impregnar. Robert Calabria, cuando estábamos en la inspección, le había llamado a esto función filosófica.
Es decir, y generó este concepto, es decir, esta función filosófica que atraviese y que ponga a todas las disciplinas en esa misma sintonía de pensar crítico y reflexivo. Pero el impulso viene desde la filosofía. Entonces, la lucha también es a la interna, con nuestros propios colegas, no solo en forma general, sino con nuestros propios colegas, para ir impregnando esta forma de abordar el acercamiento a los saberes, la apropiación de los saberes. Impregnar, y acá me sumo a Lippmann, que lo estuvieron mencionando hoy, a pensar de manera crítica, reflexiva, creativa y cuidadosa. Es decir, trabajar nosotros desde filosofía, generando un poco esa matriz pedagógica. Estas son algunas de las ideas que yo pensaba, tenemos que empezar a meterle diente. Hay más, pero creo que estas serían algunas importantes. A meterle diente en un proyecto propositivo y no meramente reactivo, en un proyecto que desafíe la imaginación a una educación mejor, pensando también en una sociedad mejor, y no solo volver hacia atrás, derogando lo que no nos gusta hoy. Por acá dijo. Me hiciste acordar a una anécdota nada más. En una de mis clases, en un sexto, les digo, bueno, hoy vamos a hablar de la bomba. Bueno, ellos empezaron a bromear la bomba de dulce leche, la bomba tucumana, bueno, los chicos. Digo, no, vamos a hablar de Hiroshima y de Nagasaki. Entonces, hacer eso que vos decís, el hombre en el mundo actual, que tiene que ver con eso, que hace que la ciencia también esté totalmente impregnada y que desde la ciencia también se puede pensar filosóficamente, ¿no? Pero es una propuesta y no necesitas proyectos interdisciplinarios ni nada de esas cosas, digo, se puede trabajar siendo crítico y tomando en cada disciplina lo adecuado para el grupo, lo adecuado pedagógicamente y hacer eso, crítica y crítica del hombre en el mundo actual. Sí, a mí siempre me sorprendió cómo lo simplificaron en el Plan 63, y qué buen resultado que daba, ¿no? Digo, porque era eso, punto. Bueno, muchas gracias. Simplemente con lo que venían, con lo último que dijiste y algo que me resonó en las 3 intervenciones, me parece que todo lo que es la transformación educativa tiene como, digamos, como un gran concepto que es la pérdida de sentido, ¿no? Entonces, la pérdida de sentido me lleva justamente a esa turbulencia, a esa multiplicidad, y que me lleva, y lo conecto un poco con lo que decía Alma ayer, ¿no? Me lleva a no poder decir no. Porque no entiendo, yo para poder decir no frente a algo y luego proponer el cambio, como decía ahora Nay, ¿no? Y proponer, hacer una propuesta y no solo una negativa, bueno, primero yo tengo que entender qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, para poder tomar una posición frente a eso. Y no lo puedo hacer si como docente me convierto en un gestor que, bueno, aplico cosas porque tengo que seguir trabajando y porque tengo que seguir ganando dinero, y eso genera que el chiquilín no entiende nada, porque, bueno, tiene materias que supuestamente son optativas, pero no las tiene todas, no puede optar, aparece en una lista, aparece en otra, y bueno, algo como muy práctico, y lo dejo por acá, que a mí siempre me genera como un poco de molestia, ¿no? Es bueno, que obviamente no somos los que estamos acá, pero cuando pasó el año pasado, la primera asamblea, que éramos como 500, 600, ¿qué fue lo que pasó? El terror de que desaparecían un montón de horas de filosofía, ¿no? Terror económico. Se arregló ese terror económico, quedamos trabajando un grupo mucho más reducido, ¿no? Entonces yo asocio esta pérdida de sentido, que me parece que es como fundamental y que aparte está hecho a propósito, ¿no? La pérdida de sentido, como lo que decía también Sara, es bueno, es eso, es una élite que sabe generar esa pérdida de sentido y que generan, lo que me parece terrible a mí, a nosotros como docentes y como trabajadores, un conformismo, ¿no? El conformismo de, bueno, apareció la reforma,
tengo que adaptarme a trabajar con estos parámetros de la reforma, no puedo negarme, porque si me niego, bueno, tengo que trabajar, y entonces me conduce y genera todo como digamos, como esta cosa de seguir haciendo funcionar la máquina y no poder generar un cambio real. Entonces me parece que, bueno, darnos cuenta, ¿no? De que para mí, con lo que decían los compañeros, la pérdida de sentido es como el gran pilar de esto, ¿no? Generar un montón de, como de listas que apuntan a eso, a que yo no sepa qué estoy haciendo, qué estoy trabajando y que el estudiante pobre esté totalmente desamparado e incluso tenga menos herramientas para posicionarse frente a cosas que saben que están mal y que de repente piensan en otra época, de repente los gremios estudiantiles, de repente tenían más fuerza, más poder, y ahora no lo veo, sacando algunos centros, ¿no? Que siguen como una lucha más poderosa, y me parece, bueno, ¿por qué eso no ocurre, por ejemplo, en las ciudades de la periferia? ¿Por qué no ocurre? Yo trabajé muchos años en el 73, que está muy cerca del impulso. Y bueno, porque se generan esas dicotomías, ¿no? En el 73 hay una pérdida de sentido total, tenés el impulso, que son los mismos chiquilinos que viven ahí, pero que son seleccionados, y entonces se genera esa brecha y esa desorientación. Sí, ¿Pérdida de sentido para quién? y no, yo creo que pérdida de sentido para el docente que se convierte en un gestor. Y digo el docente, no digo de repente capaz que alguno de los que estamos acá, no, pero el docente en general, el docente de la materia que sea, que se convierte en un gestor de, bueno, tengo que trabajar con las competencias, entonces adquiero un lenguaje competencial que de repente no lo entiendo, pero tengo que llenar la libretita, ¿no? Claro, un operario, un gestor, no crítico. Y que eso me parece que genera una población estudiantil que no sabe qué está haciendo y que no tiene sentido, y que al no tener sentido tampoco va a defender una educación que sea importante y formativa. Y bueno, ahora sí hablo sobre el diálogo, era ese aporte nomás que me quedó como resonando. Ah, y bueno, Jenny me dice que estamos muy acotados de tiempo, así que no diálogo. Bueno, dialogamos charlando, comiendo la pizza, excepto que alguien quiera decir algo cortito, puntual. Alexis, tres intervenciones. Alexis. Ah, volvemos a la tres. Bueno, dejar a Alexis hablar, pobre. Una sola, dejar a Alexis decir algo, chiquito. Quedan 2 minutos para la dos, así que 2 minutos, Alexis. Sobre Chile, en el documento de transformación de la educación media se ponen 4 países como modelo, ¿no? Después de criticar al modelo educativo anterior por ser eurocéntrico, ilustrado y no sé qué, se pone como modelo a Finlandia, que al parecer es de África, Francia y España y Chile. Chile, ¿por qué? Por su proximidad geográfica. Está mintiendo, no es por la proximidad geográfica, es porque lo tienen como modelo, porque si es por proximidad geográfica tendrá que ser o Brasil o Argentina. Chile no. Lo tienen como modelo, ese es el modelo al cual se aspira. Y después otra cosa, la sustitución en parte ya empezó, porque mencionaba Nico Gir y todo el tema del aula invertida, ¿no? De que, bueno, los teóricos quedan grabados y después la clase empieza a hacer una aplicación de teórico. Y eso sobre todo en determinadas disciplinas está muy naturalizado, ¿no? Más de las ciencias naturales, otro. En algunos lugares, en algunas facultades, tienen el aula grabado y remiten a los estudiantes ahí. Y incluso ha habido problemas porque le dice, bueno, pero ustedes no están dando clase, ¿no? No es tan alocado lo de la sustitución, no se da en forma tan... Pero es una cuestión que están manejando además. Porque además otra cosa, la última, en la mayoría de las actividades económicas hoy está habiendo muy baja o casi nula rentabilidad. A no ser, bueno, en la actividad financiera, que en realidad es una rentabilidad con pies de barro, porque, bueno, muchas veces nos genera riqueza. Y bueno, en la educación es un 5% del PBI, y todas estas empresas, cuando le ofrecen servicios educativos a los estados lo terminan pagando, es decir, que tienen una ganancia asegurada. Como la Pearson con los libros de inglés, tenía los libros de inglés, se le pagaba, seguramente esos libros de inglés estaban sobrevaluados, los vendía mucho más de su valor real al Estado. Entonces, es un negocio importante. Y por eso también la compulsión a la repetición. El capital es compulsión a la repetición. Y si ustedes ven cada nueva reforma, básicamente están planteando lo mismo, cambian un poco el lenguaje, pero siempre es la misma dirección, ¿no?
A veces se nos critica a nosotros, bueno, pero ustedes dicen siempre lo mismo. Sí, ellos también siempre quieren hacer lo mismo. No, o sea, de hace años. Somos coherentes. Fíjense, ¿no? 1989 ya estaban con lo de la competencia, ya fue criticado en Europa. En Escocia parece que el gobierno es de izquierda y parece que milagrosamente hizo algo de izquierda, que fue sacar el modelo competencial hace poco, porque fue un fracaso total, ¿no? Y Finlandia también fue un fracaso. Lo que pasa es que ellos tenían buenos resultados por el modelo anterior. Y ahora, bueno, ya bajó, no está primero en el ranking. Pero era esa cuestión. Bueno, muchas gracias, Alexis. Ahora sí, no nos robo más tiempo y muchas gracias a nuestros expositores. Un aplauso.